Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar del olvido más absurdo, del olvido más defectuoso y del olvido más perjudicial de la especie humana. Y estoy hablando de la enorme conexión de un poder que existe, que está aquí y que no lo podemos ver, que es parte de lo que se nos ha olvidado. Y es ese tejido de hilos, de tiempo, de espacio, de almas, que existe y es tangible. Es tangible en la medida que vamos despertando sensibilidad. Hoy vamos a hablar de la Internet espiritual, de esa misteriosa retícula del multiverso. Tenemos que mencionar o tenemos que calificar esa Internet espiritual como una ordimbre, pero bellísima, instalada en el telar del cosmos, que precisamente nosotros los seres humanos, que estamos sujetos a esta ilusión material, no lo podemos ver. Y es un tejido que mezcla, que entrelaza, como les dije, las dimensiones, los mundos y todas nosotras las almas que tenemos ese camino a través del multiverso. Es como un Internet espiritual, pero infinitamente superior. Estamos hablando de la malla del Dharma. Estamos hablando del encaje del poder de la selva. Estamos hablando del chi, del ki, que es como un lienzo, o del tul, o la tela del prana. O estamos hablando del nun cielo, o del nut madre del Egipto antiguo. Son nombres, son calificativos que todos hablan de lo mismo. Pero tenemos que concebir y entender que esa enorme red de mundos, de dimensiones, de planos, de coordenadas, de almas, es el cuerpo de Dios. Yo sé que cuando les hablo de este tema, hay algo que les suena familiar, porque esto forma parte de nosotros. Lo que pasa es que es un tema desconocido, es un tema olvidado, y por eso lo traigo, porque es hora de recuperar la memoria. Surgen muchas preguntas, porque es necesario saber acerca de esta malla del Dharma, de este Internet espiritual. ¿Por qué ha sido importante para las civilizaciones anteriores e incluso para las humanidades anteriores? ¿Por qué esa Internet espiritual, a su vez, es la base del hermetismo y del chamanismo? Y surgen además dos preguntas adicionales muy importantes. Yo diría que la primera es, ¿cómo debemos entender o cómo entender la existencia de este Internet espiritual?
Y la segunda, ¿de qué me sirve? ¿O para qué me sirve eso? Para entender este Internet espiritual, esta retícula ubicua en el multiverso, debemos estudiar alquimia. Debemos meternos en el mundo del hermetismo y todas sus memorias sagradas. Definitivamente, estudiar ese misterio y esas ideas de la tabla esmeralda. Tener muy presente esa especial sensibilidad y esa especial metodología de los chamanes que encantan y tienen la forma de meterse y de conectarse con ese tejido. Ese Internet espiritual, ese Dharma, es la base del Ki o del Chi. Y cuando estamos hablando del Ki o del Chi, estamos hablando de una energía vital, una enorme energía que nos rodea y que está en todo. Con respecto a este Internet espiritual, como le he dado a llamar en este video, es importante esa historia sagrada de las civilizaciones nórdicas, esas sagas nórdicas, estudiar los mundos, los nombres. Ahí está guardado un conocimiento, además de hermoso, importantísimo. Y cuando comenzamos a leer estas sagas y a meternos en este mundo, les parezca cierto o no, son historias que nos traen recuerdos. Y todo esto habla de ese tejido, de esa Internet espiritual, de esa misteriosa retícula ubicua del multiverso. Y al hablar o recordar la tabla esmeralda, pensamos obligatoriamente en alquimia, en Egipto, en China, en el hermetismo. Este es un escrito que ha rodado por siglos y siglos y siglos, que verdaderamente ni tiene fecha, y tiene una autoría, digamos, misteriosa. Este escrito lo conocían los alquimistas, los griegos, en Egipto. Curiosamente, fue un tesoro de los Medici. Cosme Medici se encontró el librito y lo compró, y fue un tesoro de los Medici. Y hay un personaje importantísimo con respecto a la tabla esmeralda, que es ese físico que todos conocemos, que es Isaac Newton. Él fue el que tradujo de idiomas antiguos al inglés la tabla esmeralda. ¿Qué contiene? 13 ideas. 13 ideas que hay que estudiar, que hay que reflexionar acerca de ellas, que hay que conocer. Y quiero mencionar la idea número 8. La idea número 8 que dice: usa tu mente superior y sube al cielo, y cuando bajes, mezcla el poder
de arriba con el poder de abajo y de esta forma comprenderás todo y la oscuridad se irá de ti. Está hablando de iluminación. Esta idea verdaderamente es un fragmento de ese tejido y de esa energía de la que se está hablando en esta idea número 8 de la tabla esmeralda. Es esa mente superior consciente que tiene la capacidad de ver de una manera aérea las cosas. ¿Y qué pasa? Que cuando lo logra, comprende el Dharma. Y cuando se comprende el Dharma y la estructura del cosmos, simplemente la persona se ilumina y comprende el concepto de eternidad y de infinito. Internet espiritual es un tema fundamental. Ese término hermético viene de Hermes, al que también llaman Mercurio, al que también llaman Tot egipcio, donde reconocemos a un personaje, Hermes Trimegisto, porque tenía la capacidad de saber y de conocer acerca de la energía del cosmos y de la magia. Diehut es el mismo Tot y es, perdónenme la comparación, como un Elohim. Yo sé que los Elohim son judíos, pero son seres tan grandes, tan impresionantes. Y si uno los analiza, tienen toda la similitud del mundo. Y este personaje, que es de otro mundo, inclusive de miles de años atrás. En algún video yo les comenté a ustedes que Apolo cogía su carro dorado y se iba a cargarse de energía en los polos. Y Apolo era un guía de Hermes. Imagínense los siglos que han pasado. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que este ser tan especial crea unos textos que se llaman Corpus Hermeticum, que son impresionantes. No se sabe verdaderamente cuántos textos son. Por lo mismo que siempre comento, existen 17, 26, de pronto en una colección privada y uno guardado, pero que se haya recopilado todo, no. Pero sí es una pequeña compilación de textos muy importantes. De la tabla esmeralda, queridos amigos, la segunda idea es como la más linda y también como la más famosa. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Detengámonos un momento en esto nuevamente. Lo que está abajo es como todo lo que está arriba y lo que está arriba es como todo lo que está abajo. Se convierte o es la ley de todo y del uno. Es la ley del punto y del tejido. ¿Qué es el punto? Bueno, si vamos a hablar de tejido, es el derecho o el revés, o la ensortijada, o la lisa, o si es en crochet, el medio punto, el mono, pero puntada tras puntada, punto tras punto, todo esto se convierte en un tejido.
Y ese tejido, todo está unido, todo está comunicado, pero no es una tela plana. Recordemos que es la retícula ubicua en todas las direcciones. Aquí están las dimensiones, los mundos, las coordenadas y las almas. Así es el tejido. Y hablemos un poquito de ese tejido en la sabiduría nórdica. Ellos hablan de que la red es un disco. En todo el centro del disco hay un árbol y después hay un domo. Y ese disco con ese árbol, con ese domo, se comunica con todos los mundos. Tiene puertas de ida y venida, de acceso y de ida, en todas las direcciones. Y además comunica a todos los seres. Además, ese árbol está en todas las 9 dimensiones. Y también habla que existen unos ojos de águila donde en el entrecejo se ve un halcón, las patas de un halcón, que simbolizan toda esa red de las dimensiones superiores. Pero también habla de que el eje centro en ese árbol, en todo el centro del disco donde sale el tronco del árbol, ese eje centro es Asgard. Y en Asgard es el lugar donde viven los seres más grandes. Y cuando hablamos de los seres más grandes, estamos hablando de los seres más iluminados. Y que del centro de los discos sale unos puentes, unos bifrost que comunican con los extremos. Hablan de los Heim, hablan de unos sistemas donde todo está intercomunicado. Una galaxia es un disco y desde su centro se conecta con las luces. Esa luz central de la galaxia se conecta con las luces enanas de los extremos y a su vez se conectan con otro y otro y otro y otro. Es que es un tejido impresionante en todas las direcciones y en todas las dimensiones, donde lo grande, estoy hablando del cosmos, estoy hablando de las galaxias, están conectados con lo más pequeño, los átomos. Y nosotros estamos conformados por átomos y existe esa conexión. Y esos puentes y esas conexiones se abren y se cierran de acuerdo a lo que se necesite. Es un tejido de una unión muy avanzada y muy compleja. Pero en esas sagas nórdicas, en esa sabiduría nórdica, nosotros encontramos mucha información acerca de este apasionante tema, que es la malla del Dharma o la Internet espiritual, como lo quieran entender. Yo les hablaba de sensibilidad y nosotros en una meditación profunda somos capaces de sentir esa energía vital
del chi, del ki, del prana. Es una fuerza que nos rodea. Es toda la misma fuerza, es toda la misma energía. Es la misma energía del video pasado, concentrado, dirigido, pero es lo mismo. Y es una energía que está aquí presente. Y esa energía que nos rodea es esa malla, ese tejido. En yoga, con la mente despejada, con esa pausa en la respiración, nosotros logramos sensibilizarnos y tocar y meternos en esa energía y en esa malla. Miren, todos en estos temas, cuando abordamos el camino espiritual, inicialmente lo hacemos por curiosidad. Y esa curiosidad debe permanecer. Pero no solamente la curiosidad, debemos también ser pacientes y debemos ser constantes. Porque este trabajo de evolución espiritual, además de la curiosidad, que se convierte poco a poco en un gran interés, requiere de paciencia y requiere de constancia. Esa energía vital es la red del Dharma. Es el agua, es el mar, son las cascadas, son las montañas, es el aire, es la sabiduría sagrada. Los chamanes saben eso. Los chamanes hablan como de una bruma sobrenatural, como de un rocío del bosque y de la selva. Y ellos tienen esa capacidad de filtrarse, de hacer esos encantamientos con esos movimientos rítmicos y logran colarse en ese mundo maravilloso. Y utilizan humos, mantras, auras y hacen verdaderamente un milagro con la biosfera. Esa capita delgadita que cubre la tierra, de la que nosotros, los seres humanos, dependemos. Y ellos se funden con la madre naturaleza. Y lo que más les interesa y por lo que van es por la sanación mental, no tanto el cuerpo físico, sino el estado mental. Ahora, debemos preguntarnos, ¿para qué sirve saber del tejido o saber del Dharma? Queridos amigos, nosotros podemos ayudar. Nosotros somos seres superiores, nosotros somos magos, somos imanes. Si nosotros tenemos pensamientos positivos, si nosotros tenemos una energía positiva, un pensamiento positivo, somos capaces de establecer como una sintonía con ese tejido y somos capaces de crear, de hacer cosas nuevas. Y esto tiene que ver con esa sintonía espiritual. Y queridos amigos, toda la sabiduría del cosmos está en nosotros. Nosotros formamos parte de ese tejido. Las dimensiones, los mundos, las almas, todo está conectado. Entonces, cuando nosotros logramos sintonizarnos, sensibilizarnos, ser conscientes, también fundirnos de alguna manera con esa red, pues verdaderamente somos capaces
de hacer cosas maravillosas. Podemos concentrar energía en un solo punto. Por ejemplo, si nosotros somos conscientes del tejido, del Dharma, y hay, por ejemplo, una persona que está delicada de salud, y nosotros somos conscientes que somos capaces de conectarnos, cerramos los ojos, mandamos energía a través de esa red, envolvemos a esa persona, la llenamos de una energía hermosa de sanación. Y lo podemos hacer. Entonces estamos hablando de un sentimiento, de una idea, que cuando lo unimos a una convicción, podemos materializar. Es el poder de la mente y el poder de crear, pero todo unido a esa malla. Y es una malla impresionante. Y cuando hay, ¿qué diré yo? Esa fuerza concentrada, más ese sentimiento de amor, de ayuda, más un punto de conciencia. Y en meditación somos capaces de dejar fluir, de desapegarnos, de relajarnos. Eso se convierte en un imán. Eso también se convierte en ese puente, en ese bifrost que nos ayuda a penetrar la red. Hay personas que logran relajarse mucho en meditación y normalmente son como tensos. Y hay personas que son relajadas, fluyen, tranquilas, y en el momento de la meditación son todo lo contrario. Aquí tenemos que relajarnos, tenemos que saber que podemos meternos en el tejido. Recordemos que todos nosotros, todos sin excepción, tenemos poderes y facultades. Y precisamente porque tenemos poderes y facultades, nosotros podemos meternos en la malla y de pronto arreglar cosas como si ya estuviéramos despiertos. La vida, se los dije en el video pasado, la vida es una oportunidad. Y es una oportunidad lindísima. Y esa red, este internet espiritual, es una comunicación invaluable que nosotros debemos traer, pensar en eso y ser conscientes, porque esa red está en todas las dimensiones y esa red además está dentro de nosotros y nos conecta de una manera sorprendente con todo. Es la ley del tejido universal. Cuando nosotros entendemos que existe la encarnación, la vida, como lo queramos decir, que además existe esa conexión impresionante, que además existe un sentimiento correcto de ayuda, de amor, de colaboración, y que además hacemos las cosas con gusto, pues eso es lo que vamos a recoger, eso es lo que se ve, lo que se comunica y lo que llega a todos los otros. Cada uno de nosotros, usted que está viendo en este momento el video, cada uno de nosotros somos un punto real, una cadeneta, un mono
No importa. Pero somos un punto real y sagrado del tejido y somos un punto único. Y yo aquí en este punto tengo que aclarar algo. El Dharma, la Internet espiritual, es una red inteligente. Cuando nosotros rechazamos situaciones, personas, cuando discriminamos, cuando tenemos ese tipo de conductas, estamos concentrando. Y estoy hablando de una red inteligente. ¿Qué pasa? Todo eso lo atraemos como un imán. ¿Por qué? Porque en la red todo es como un espejo. Entonces, en eso también tenemos que poner atención. No rechacemos, no discriminemos. Tenemos que aprender a ser unos grandes observadores de la vida. Desapegarnos. Precisamente para fluir y para estar bien y poder entrar en esa red y lograr grandes cosas para todos nosotros que estamos comunicados, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página www.gildastrauss.com e insisto, vean la espirulina, vean toda la información acerca de la espirulina, que es tan importante este alimento para tener nuestro sistema inmune grande y fortachón. Gracias a todos ustedes y hasta un próximo tema y un próximo video.